Antes de comenzar el debate de hoy, quiero aclarar una información equivocada que di en el programa del pasado 2 de noviembre. En ese debate dijimos que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, apoyaba a Israel. Pero esto no es cierto. Lo que el presidente ha dicho es que cualquiera que apoye la causa palestina cometería un gran error si se pone del lado de Hamás y catalogó al grupo como criminales y bestias salvajes. En su publicación en la red social X, agregó que él, como persona con ascendencia palestina, está seguro de que lo mejor que le puede pasar a los palestinos es que Hamás desaparezca. Pero el presidente en ningún momento tomó una postura a favor de Israel. Pido disculpas por ese error y hacemos la debida aclaración. En cuanto al programa de hoy, les cuento que analizaremos los diferentes y principales grupos armados que han estado involucrados en la larga historia del conflicto israelí-palestino. Si bien Hamás fue el que perpetró el ataque contra Israel el pasado 7 de octubre, otros grupos se han involucrado en los enfrentamientos, como la Yihad Islámica, también desde Gaza, Hezbolá desde el Líbano y los hutíes desde Yemen. Si bien en un principio Israel culpó a Irán de estar detrás de Hamás, luego el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo a la NBC que no había pruebas directas de que Irán estuviera involucrado en el ataque de Hamás a Israel, aunque desde 1984 Washington cataloga a Irán como país patrocinador del terrorismo y afirma que ha estado apoyando especialmente al grupo libanés Hezbolá. ¿Cuáles son entonces las diferencias entre estos grupos armados y qué tienen en común? Y también, ¿cómo ha respondido Israel? Para analizarlo en nuestro debate de hoy, estamos desde Madrid con Lourdes Baeza. Ella es analista internacional y excorresponsal en Medio Oriente durante casi una década. Y desde Ciudad de México conectamos con Ilan Eichner, maestro en Ciencias Jurídicas y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana en México. Además, es egresado del Instituto de Liderazgo de Jerusalén y miembro en retiro de diversos movimientos de activación juvenil sionista. A los dos les doy la bienvenida a este debate y a nuestra audiencia. Los invito a que nos sigan y nos comenten a través de las redes sociales. Pueden repetir este y todos nuestros capítulos a través de YouTube o escucharlos en podcast a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Quiero comenzar dándole la bienvenida a Lourdes Baeza. Gracias por acompañarnos. Comencemos por distinguir las diferencias entre qué es Hamás y qué son otros grupos que han sido protagonistas también en esta guerra, aunque en menor medida, como la Yihad Islámica y Hezbolá. ¿Qué tal? Saludos, María Clara. Efectivamente, yo creo que uno de los grandes problemas que existe a la hora de analizar lo que está sucediendo en estos momentos en Israel y en Palestina es que tiende a mezclarse absolutamente todo y sobre todo a asimilar a Hamás con el ISIS y organizaciones terroristas de otro tipo como Al-Qaeda, cuando en realidad hay que ver la diferencia y ver el nacimiento de Hamás, lo que ha significado Hamás para el pueblo palestino, para poder entender también lo que está sucediendo y por qué cuenta con el apoyo de la población, que es lo mismo que sucede con Hezbolá en el sur del Líbano. La yihad islámica tiene menor seguimiento, pero bueno, beben en la misma medida de los mismos parámetros en cuanto a el objetivo que tienen, que es en realidad es un objetivo real de liberación del pueblo palestino, aunque los métodos evidentemente son terroristas, como hemos podido ver el pasado 7 de octubre. Es muy complicado analizar la situación en Oriente Medio sin tener estos matices en el punto de vista, porque en realidad, aunque se pretenda asimilar desde una parte, en este caso israelí, el ISIS a Hamás, la realidad es que no son lo mismo. Y si se toma en cuenta simplemente el componente terrorista de ambas organizaciones, no se llegará a ningún tipo de solución y, por supuesto, no se terminará con Hamás en la medida en la que se quiere. Por la fuerza no va a ser posible. Ilan Eichner, también le doy la bienvenida a usted a nuestro debate. ¿Qué otros matices, como lo llama Lourdes, podría contribuir usted a las diferencias entre Hamás y estos otros grupos armados? Y si usted está de acuerdo en la diferenciación que ella hace entre Hamás e ISIS o el Estado Islámico. Gusto en saludarlas a ambas y a todo el auditorio. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Efectivamente hay que matizar y hay que diferenciar, dado que respectivamente tanto el Estado Islámico y el Hamás son grupos terroristas, como bien ha comentado la colega. Sin embargo, tienen una estructura
diferente. Donde hay que matizar es en que unos con los otros efectivamente tienen sus diferencias, primordialmente por su visión del Islam, ambas visiones radicales, pero de un lado y de otro con ciertas cuestiones donde hay diferencias. Lo que hay que enfatizar es donde hay áreas en común, y lamentablemente estos dos grupos lo que tienen en común son sus métodos violentos, la forma en que indiscriminadamente atentan contra la población civil, tanto israelí como gazatí, de la forma en que han comportadose tan violentamente y que han vulnerado los derechos humanos de una forma que no habíamos visto antes, y ataques terroristas que son tan hostiles, tan crueles, tan deshumanizantes, que han demostrado que más allá de enfocarnos en las diferencias que pudieran llegar a tener ideológicas un grupo terrorista con otro, tal vez deberíamos de empezar a percibir lo que tienen en común y la amenaza que esto representa para el mundo occidental y sus valores. Y antes de entrar en esas diferencias que ambos coinciden en decir que son más importantes o menos importantes, perdón, que las áreas que comparten estos grupos, le quiero preguntar a Ilan, ¿cuáles son las diferencias que tienen estos grupos respecto a su visión del Islam, como usted lo mencionó brevemente? Bueno, primordialmente ellos tienen distinciones en la forma en que hacen la interpretación de su texto sagrado respectivamente, y a su vez tienen una diferenciación también fuerte respecto de la forma en que los grupos subalternos entienden quién debería de ser el heredero del profeta Mahoma para el Islam. Eso ha propiciado el mayor rompimiento en el mundo islámico ideológico, y estos grupos de diferentes formas han ido generando interpretaciones hacia eso que de alguna manera pues tienen una incidencia en quién consideran ellos que debe tener el liderazgo del Islam a nivel mundial. Nuevamente, hacer énfasis en que este es un área donde no coinciden los unos con los otros y que los lleva incluso a perpetrar el mismo tipo de atrocidades que han perpetrado contra civiles inocentes entre ellos mismos, y eso ha destapado un tipo de conflicto subyacente al que podemos ver en la arena internacional, donde no nada más los grupos terroristas atacan a la población civil del lado israelí o del lado palestino, sino que también estos grupos terroristas constantemente cometen actos de violencia entre sí. Lourdes, ahora sí, para profundizar con usted en las áreas en común, previamente Ilan nos decía que sus ataques y sus métodos violentos son algo de lo que comparten estos grupos. ¿Qué otras áreas comparten? Y sobre todo aquí le quiero preguntar que nos dé la explicación de qué se entiende por hermanos musulmanes y dos, por el eje de resistencia, como lo ha llamado Irán. Evidentemente comparten un enemigo común, en este caso es Israel, me refiero cuando hablamos de Irán y Hamás y los hermanos musulmanes, pero los hermanos musulmanes hay que entender que nacen en Egipto también como un movimiento de liberación hacia lo que en esa época era el mandato británico. Entonces, es muy complicado desligar, porque los primeros interesados en que no entren ese otro tipo de grupos de los que hablaba Ilan, como por ejemplo grupos afines a Al-Qaeda o al Daesh, son los propios miembros de Hamás. De hecho, en Gaza ha habido varios intentos de resurgir de este tipo de grupos, no de ahora, sino ya desde el año, me parece que en el 2009, yo creo que estando allí en el 2009 ya hubo una vez un tiroteo en una mezquita en el sur de Gaza, más cerca de Rafah, porque grupos salafistas se habían hecho con el control de una zona, y jamás en ningún momento quiere permitir que este tipo de grupos se adueñen o formen parte de algo que tenga que ver con la causa palestina, porque jamás bebe de lo que fue el nacimiento de los hermanos musulmanes de Egipto, que esa es otra de las cuestiones por las que Egipto también es tan reacio a permitir la salida de la gente de Hamás, porque Egipto, como bien saben, durante muchos años también luchó contra los hermanos musulmanes, los declaró organización terrorista, llegaron incluso, al igual que Hamás, a ganar unas elecciones en el país, con lo cual las similitudes se pueden ver a lo largo de la historia de uno y de otro. La cuestión es que Hamás
sí se ha ocupado de esos mismos métodos sanguinarios y violentos que utiliza o que ha utilizado el pasado, por ejemplo, el 7 de octubre, cuando ha tenido que luchar contra este tipo de grupos para que no se implanten en la franja de Gaza, también lo ha hecho. Recordemos que ha habido atentados también por parte de grupos de estos contra las mismas fuerzas de Hamás, y Hamás siempre se ha ocupado de aplacarlos con mano de hierro. Por eso yo creo que hay que diferenciar, porque el componente de movimiento de liberación que tiene Hamás desde su nacimiento, como tenía en su día los hermanos musulmanes, es un componente que los grupos como el ISIS, Al-Qaeda, etcétera, no tienen. También hay que diferenciar, esto ha evolucionado, ¿no? Inicialmente Arabia Saudí era el principal financiador de los hermanos musulmanes y, en cierto modo, este hueco, en el caso de Hamás, de Hezbollah, lo ha ocupado Irán, paradójicamente, porque, y además lo ha ocupado de una forma totalmente abierta. Todos hemos sido testigos, después de la guerra del Líbano, por ejemplo, cómo la recuperación del sur del Líbano se ha hecho con fondos iraníes, con señores que estaban por todo el sur del Líbano con los chalecos de la cooperación iraní, y a nadie le ha extrañado. Es decir, también en Gaza hay que tener en cuenta que entra dinero por la vía iraní, pero no solo por la vía iraní, porque también hay mucho dinero de la cooperación catarí, con lo cual al final se mezclan varios conflictos, y entre ellos un conflicto por la hegemonía regional que tienen en este caso Irán y Arabia Saudí, y que no se puede dejar de lado cuando se habla de lo que está sucediendo en Oriente Medio. Y más Y que adelante yo creo vamos a que profundizar, perdón, la interrumpo, más adelante sí, vamos a profundizar en ese conflicto por la competencia de la hegemonía, pero antes quiero preguntarle, Lourdes, y enfatizarle en algo. Usted hablaba de la capacidad de movilización que tiene Hamás, no solo con su brazo armado de Al-Aqsa o Al-Qassam, sino también como un grupo político, algo que también vemos en Hezbollah. ¿Cómo estos dos grupos hacen para unificar, por un lado, las acciones militares y por el otro, las acciones políticas? claro, esa es la parte también interesante a la hora de estudiar estos grupos, cómo ellos mismos han sido capaces de desarrollar esa rama militar que, en el caso de Hamás, como hemos podido comprobar desgraciadamente el pasado 7 de octubre, ha evolucionado de una forma tremendamente ordenada, pero a la vez con un apoyo evidente, porque un ataque como el que se realizó el pasado 7 de octubre requiere una planificación y unos métodos, y sobre todo un entrenamiento. No olvidemos que muchos de los milicianos de Hamás entraron en parapente, luego han tenido que entrenar, han tenido que planificar, fue un ataque coordinado. Todo esto no se puede hacer sin un apoyo externo, tanto a nivel de medios como a nivel objetivo de entrenamiento. En el caso de Hezbollah, está claro que Irán es su principal valedor, así ha sido siempre, y, como decía antes, nunca lo han ocultado. En el caso de Hamás ha habido una evolución, ellos también por un objetivo común, ¿no? Generalmente los dos cada vez que ha habido un problema en Gaza, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la guerra del Líbano, hubo antes una intervención de casi un mes de Israel en Gaza, que al final degeneró en una escalada del conflicto que yo creo que, en cierto modo, también es lo que se está intentando evitar ahora. Pero Hamás tiene mucho apoyo de la población, como le pasa a Hezbollah en el sur del Líbano, y no nos olvidemos que ganaron unas elecciones, que después tomaron el poder por la fuerza porque se entregó ese poder a la autoridad palestina, y esto la población de Gaza tampoco lo olvida. Es decir, en el momento en el que en Gaza se celebran unas elecciones que, según todos los observadores internacionales, fueron unas elecciones totalmente limpias, claro, la comunidad internacional lógicamente se echa las manos a la cabeza porque gana un grupo islamista y gana de manera totalmente legal. Esto no se aceptó por parte de la comunidad internacional, no solo no se aceptó, sino que además pues, se intentó boicotear ese gobierno que había salido de las urnas. Y esto lo seguimos pagando hoy en día, porque no olvidemos que ese gobierno sale del hartazgo de los propios palestinos y del enfrentamiento de la propia gente de Gaza con la autoridad palestina, porque ellos consideran que la autoridad palestina, Al-Fatah, no estaba haciendo nada por esa población a la que jamás supo dirigirse, como suelen hacer los grupos islamistas, primero a través de sus ramas sociales que evolucionan, y por eso funciona, por un lado, la cuestión política y, por otro lado, la cuestión militar,
que no se puede dejar de lado porque todas estas organizaciones tienen un brazo armado, como bien decía, en este caso las brigadas. Y usted estaba hablando del hartazgo de los palestinos contra Al-Fatah, un brazo político que es mayoritario en la Autoridad Nacional Palestina, que es la que gobierna en Cisjordania. Ilan, le quiero preguntar al respecto sobre qué tanto continúa ese hartazgo frente a la Autoridad Palestina versus cuál es la posición de los gazatíes en general frente a Hamás y sobre todo frente al hecho que la ONU, por ejemplo, ha denunciado que Hamás está utilizando a los civiles como escudo humano. ¿Cuál es ese balance entonces entre el hartazgo político versus el uso que la ONU afirma que les está dando Hamás? Es un panorama sumamente complejo, primordialmente porque la Autoridad Nacional Palestina hoy en día detenta una suerte de representación política de los palestinos a nivel mundial y eso de cierta manera ha causado una gran frustración porque a lo largo de la historia la Autoridad Nacional Palestina no ha logrado concretar ningún tipo de paz con Israel. De hecho, o sea, esto viene incluso desde antes de la consolidación del moderno Estado de Israel y con las distintas negativas a la paz que han venido por parte de la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Podemos hablar de diferentes ocasiones donde se les ha ofrecido planes para cerrar un acuerdo de paz y ninguno de ellos ha prosperado, lo cual a nivel político tiene sus motivos, pero en la población en general pues ha causado cierta frustración. Ahora, tenemos que entender que de lo que sucede en Gaza y lo que sucede en Judea y Samaria, tenemos diferentes panoramas que son diametralmente distintos, en sentido de que las personas que se encuentran en Judea y Samaria viven bajo un régimen muy distinto del que se vive en Gaza bajo el yugo de la organización radical islámica y terrorista Hamás. De cierta manera es importante enfatizar que la población hoy en día se encuentra en una situación muy complicada, porque si bien es cierto que hay una parte de la población civil que repudia al Hamás y que quiere mantenerse alejada de los objetivos que esta organización terrorista persigue, hay otra parte de la población que apoya de manera muy importante los objetivos y los medios del Hamás. Recordemos que los niños que viven en Gaza son sujetos de un adoctrinamiento muy preocupante. Vemos en las escuelas enseñanza de tácticas militares, del empleo de las armas, a los niños que pierden su inocencia desde muy temprana edad por esa cuestión. Vemos también situaciones muy preocupantes donde el propio Hamás, para imponer la Sharia, que es la ley islámica, impone consecuencias que van más allá de lo legal en el panorama internacional respecto de lo que no está alineado con la visión de esta ley radical religiosa, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de personas que tienen una preferencia sexual distinta a la que es bien vista por el Islam, que son condenados a la lapidación. Podemos ver el tema de mujeres que de alguna manera exhiben sus cuerpos más allá de lo permitido por la ley islámica. Podemos ver todo tipo de laceraciones a los derechos humanos. Sí. Entonces, esta es una situación que denota una complicación muy distinta, porque si bien es lo que viven los palestinos en Gaza, la situación en Judea y Samaria, que no es muy diferente, de cierta manera se aminora un poco, en sentido de que muchos de ellos tienen permiso para cruzar al lado israelí, donde pueden trabajar, donde pueden recibir tratamiento médico, donde pueden incluso hacer las compras para su día a día y donde de cierta manera hay una coexistencia que es más fácil de lograr. Aquí una aclaración. Usted habla de Judea y Samaria y debo decirle a nuestra audiencia que esto es la manera en la que los judíos se refieren a lo que hoy se conoce como Cisjordania, sobre todo porque para los judíos es
Judea y Samaria hace parte de la tierra sagrada que según su creencia les pertenecería y que precisamente está en disputa con los territorios palestinos. Lourdes, quiero volver a usted a un punto que usted mencionaba antes. Afirmaba que se pasó de Arabia Saudita como uno de los grandes respaldos de la hermandad musulmana y que luego se quedó un vacío que Irán tomó. Mi pregunta entonces es, ¿cómo se pasó de un respaldo a otro? Y dos, ¿por qué Irán, con una visión religiosa diferente a la de estos grupos, los apoya? El problema no es que de repente surja Irán. El problema es que al final, cuando el enemigo es común, pues este tipo de grupos tienden a unirse y también que se tiende a ver todo en términos de blanco-negro y en Oriente Medio yo creo que son todo grises. Entre otras cosas porque también hay un país que siempre pasa desapercibido, como es Qatar, y lo que se puede ver en Gaza, cuando se visita Gaza, es que mucho del dinero que se utiliza para todo tipo de obras, llamemos sociales, construcciones residenciales, bibliotecas, clínicas, proceden de los fondos de la cooperación catarí. Hay muchísimo dinero que viene a través de Qatar y a través de otros países árabes, no solamente de Irán. Irán es una pequeña parte que quizás, bueno, está más centrada en el tema de la cuestión armada y en lo que es la rama militar de Hamás. Pero hay otros muchos financiadores de Hamás y no se nos olvide además que Hamás, cuando resurge en Gaza, también resurge con la ayuda de Israel, porque quien le permite regresar a Gaza al jeque Ahmed Yassin, al que luego Israel asesinó, es Israel. Con lo cual, en un momento dado, Israel también se valió de que Hamás le podía ser útil para dividir en el seno de la autoridad palestina, y así lo hizo, y esto lo tenemos que tener siempre presente. Y también tenemos que tener siempre presente que la gente de Gaza apoyó a Hamás. La gente de Al-Fatah salió después del golpe que dio Hamás en 2007, cuando tomó el poder por las armas, y es muy difícil, por mucho que la comunidad internacional esté intentándolo, que el control de la Franja de Gaza regrese a las manos de Al-Fatah, porque yo realmente no creo que exista un apoyo local, y si algo han demostrado los gazatíes es que tienen una capacidad de resistencia absolutamente sobrehumana. Me refiero, después del bloqueo israelí, con todas las penalidades que viven, sí, han preferido al diablo, por así decirlo, antes que seguir como estaban. Es decir, jamás, sí, todo esto que decía Ilan es cierto, el adoctrinamiento, la falta de libertades de las mujeres, la falta de libertades sexuales de todo tipo, pero cuando estamos hablando de comer, de tener un techo y de sobrevivir, todas esas cuestiones quedan en un plano secundario para la gente de Gaza. Y yo creo que es lo que nadie acierta a analizar, porque se analiza el conflicto desde una perspectiva totalmente europea y se está intentando además desplazar el foco de lo que sucede en Gaza y de cuál es el problema de raíz, pues con afirmaciones como que esto es como la puerta de entrada de todos estos extremismos a Europa y que no se puede permitir, que es una forma de implicar a toda la comunidad internacional. Pero desde mi punto de vista esto nos va a pasar factura a toda la comunidad internacional y, por supuesto, a los europeos, porque en realidad el problema de fondo no es ese. El problema de fondo es que no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo para una solución de los dos estados, porque yo creo que realmente no existe una voluntad política ni de una parte ni de otra porque así sea. Y cuando hemos estado cerca de ese tipo de solución, lo que ha sucedido es lo que le sucedió, por ejemplo, a Rabin, que directamente lo asesinaron. Y lo asesinó un judío. Luego, hay dos partes y hay que analizar la cuestión desde las dos partes, porque también los asentamientos siguen creciendo, el bloqueo al que Israel somete a Gaza tiene gran parte de la culpa del hartazgo de los gazatíes y de que al final la gente tienda a irse a los extremos. Y esto no beneficia a nadie, por supuesto a los gazatíes mucho menos.
Quiero hacer un breve comentario y es que también en este debate hemos hecho programas, uno dedicado única y exclusivamente a poner el foco en lo que ocurre en la Franja de Gaza, como usted lo dice, y otro también sobre el papel de Qatar en todo esto. Así que a nuestra audiencia los invito a que consulten esos programas. Ilan, quiero ir con usted. ¿Qué opina de lo que dice Lourdes del hecho de que Israel también ha sido de alguna manera uno de los promotores de Hamás? Y a esto quiero agregar un dato y es que desde la pandemia en 2020 Israel ha aumentado no solo la presión contra los territorios palestinos, limitando por ejemplo el acceso, sino que también ha aumentado los asentamientos autorizados desde el gobierno israelí, y a medida que esto ha ocurrido y también se han destruido diferentes barrios palestinos, ha aumentado también la tensión y los enfrentamientos. Tuvimos la famosa guerra de los 11 días en mayo de 2021. También tuvimos la mayor operación militar que ha desplegado Israel en las últimas 2 décadas en Jenin, en Cisjordania. Con todo esto ha sido la antesala a lo que ha ocurrido en la guerra que ha incrementado desde el pasado 7 de octubre. En ese sentido, ¿usted cree que Israel ha sido promotor de Hamás y de todos estos grupos que han surgido y han aumentado desde hace un par de años, como lo dice Lourdes? Negaría categóricamente que de cualquier manera el Estado de Israel sea promotor o apoye en cualquier sentido a un grupo terrorista, ya sea Hamás o cualquier otro. No, de ninguna manera. O sea, de hecho es importante enfatizar que la misión de las Fuerzas de Defensa de Israel en este momento consiste precisamente en desarticular a Hamás y traer de vuelta a los más de 240 rehenes que hoy en día se encuentran pues privados de su libertad dentro de la Franja de Gaza, queremos creer, y esperamos que todos sigan vivos. Dentro de esto, y hablando del comentario de la colega, es fundamental señalar un par de precisiones al respecto. Primordialmente, el hecho de que no es que no exista una voluntad para la paz. De hecho, a ver, desde la Comisión de Peel en 1936 hubo una negativa de los palestinos por aceptar la paz con Israel. Cuando hablamos del plan de partición con la ONU en 1947, hubo otra negativa por aceptar la paz. Hablamos de 1967, cuando se respondió a la oferta de paz con los famosos 3 no de Jartum, que es no al reconocer Israel, no a negociar con Israel y no a la paz con Israel. Después, en el año 2000, existió el plan de de Ehud Barak, quien también propuso la paz, año 2000, y se negó. Año 2008, plan de Ehud Olmert para la paz con los palestinos, y también fue negado. Entonces, no es que no existan ejemplos de que se dé la voluntad política para firmar acuerdos de paz con los palestinos. Lo que sucede es que parece que tristemente no hay una posibilidad de concretarlos. Es más, quisiera poner sobre la palestra el hecho de que en el año 2005 Israel se retiró unilateralmente de Gaza para permitirles que de alguna manera desarrollaran su proyecto de nación, 2005 a 2023. Y en este tiempo, lejos de que los palestinos pudieran de alguna manera aprovechar para lograr su autodeterminación y la consolidación de un Estado con el cual se pudiera lograr esa famosa solución de 2 estados, se dedicaron a fortalecer su infraestructura terrorista con la visión que tiene el Hamás de destruir al Estado de Israel. Es en este ámbito que para mí sería de cierta manera relevante hacer del conocimiento de la audiencia, que de alguna manera deberían de escuchar lo que tiene cada una de las partes para decir al respecto de sí mismos, ¿no? Al analizar, por ejemplo, la Declaración de Independencia del Estado de Israel, encontramos, entre otras cosas, el respeto a los derechos humanos, la coexistencia con los vecinos
árabes. Bueno, incluso la mención de que los propios árabes que residen en el territorio de Israel tienen el derecho a que les sea reconocida en eso entonces su ciudadanía y la posibilidad de generar un estado donde haya libertad de culto y la posibilidad de llevar la democracia al Medio Oriente, que hasta hoy en día Israel sigue siendo el único estado democrático en Medio Oriente. Por otro lado, revisar la carta fundacional de Hamas, que pueden buscarla, está disponible en internet. El Hamas propiamente entre sus objetivos habla de aniquilar al Estado de Israel, de destruir a sus vecinos, de asesinar. Entonces, eso habla de lo que ideológicamente cada una de las partes prevé. Respecto a la situación... Solo una contrapregunta, Ilan, discúlpeme, lo interrumpo. Si usted defiende que Israel ha permitido la autodeterminación en la Franja de Gaza, ¿por qué ocurre lo que mencionó Lourdes, que en 2006 Israel, la comunidad internacional y también Egipto no reconocieron los resultados parlamentarios en los que el brazo político de Hamás ganó? Primordialmente eso tiene que ver con el motivo de que, a pesar de haberse llevado a cabo una elección, podemos decir que es una elección que no es confiable en términos del resultado que arrojó, dado que fue organizada de manera complicada y donde con el uso de la violencia se de alguna manera coaccionó a los ciudadanos a votar de alguna manera u otra. Entonces, claro, con el uso de la violencia y a través de la coacción, se hizo que los ciudadanos de alguna manera eligieran al liderazgo que ejerció esa violencia y esa coacción. Por lo tanto, es un resultado absolutamente antidemocrático e inaceptable, porque de alguna manera los grupos terroristas, a pesar de que hacen lo que hacen, conocen bien el idioma de Occidente. Y ellos saben que para legitimarse ante Occidente requieren de una elección presuntamente democrática. Lamentablemente no fue así y a punta de pistola llevaron a los palestinos a las urnas para que votaran como les fue indicado. Además de eso, vale la pena comentar... Le pido por favor que redondee, que se nos acaba el tiempo. Claro que sí, vale la pena hacer mención de que Israel se ha asegurado hasta antes del inicio de las operaciones militares que se detonaron después del 7 de octubre, cuando cayeron sobre la población inocente más de 9,000 misiles al día de hoy. Los palestinos gozaban de apoyo humanitario que entraba todos los días por el cruce de Erez en Israel y por el cruce de Kerem Shalom. Toneladas de ayuda humanitaria y al margen de que el Estado de Israel se ha preocupado de proveer a los palestinos de agua, de energía eléctrica y de varias cosas que ellos necesitan para construir su proyecto de nación. El problema es que, por ejemplo, las tuberías de agua son sacadas de la tierra para que se usen de alguna manera para construir armas. Ilan, lo voy a interrumpir porque nos estamos desviando del tema que son los grupos armados que estamos analizando en este debate y también se nos está acabando el tiempo lastimosamente. Les propongo que entremos a nuestra conclusión porque desde un lado los hutíes dicen que dispararon desde Yemen más de 1,000 misiles y drones contra Israel, uniéndose a los ataques de Hamás. Y por otro lado, luego de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Bagdad en Irak, la resistencia islámica afirma que lanzó 4 granadas de mortero contra la base militar. Esto también posiblemente ante la respuesta de la guerra. También hemos visto enfrentamientos en la frontera entre el Líbano e Israel y también la yihad islámica ha hecho parte de esto. Lourdes, ¿escalará esto a la región? Es difícil saberlo hasta ahora. Yo creo que realmente todo el mundo está intentando que no escale, porque si escala, pues el conflicto puede realmente irse de las manos. Yo no creo que Irán, como ellos mismos han dicho, esté interesado en una escalada del conflicto, porque lo han dicho ellos, simplemente. Igual que el otro día, si escuchamos las palabras del jeque Hassan Nasrallah, ha dejado claro que evidentemente contra ellos también van a responder. Israel ya tiene experiencia de ello, puesto que la guerra del Líbano, no podemos olvidar bien cómo empezó, y empezó también con un conflicto que había, bueno, en Gaza hubo un mes de enfrentamientos y después escaló al Líbano. Esto es lo que está todo el mundo intentando esquivar. Pero
no se va a conseguir una solución al problema y no se va a conseguir terminar con Hamás por la fuerza. Y esto es lo que tiene que entender también Israel. Evidentemente, Israel se encuentra en una encrucijada porque ante lo que le ha pasado, evidentemente no le queda más remedio que intentar aplastar a estos grupos. Sí. Igual que en su día Estados Unidos con los ataques a las Torres Gemelas, no le quedó otro remedio que iniciar una invasión en Afganistán. Pero todos sabemos cómo acabó aquello y algunos sabemos cómo va a acabar esto. Sobre todo los que conocemos bien Gaza, porque hemos ido mucho a Gaza, hemos hablado con la gente de Gaza y sabemos cómo funcionan las cosas Lourdes, en Gaza. la voy a Y no se interrumpir puede porque se nos imponer. acaba el tiempo y quiero darle la posibilidad a Ilan para que responda muy brevemente si cree que esto escalará en la región. Es muy complicado, coincido con Lourdes en ese sentido, pronosticar lo que sucederá. En Medio Oriente cada minuto presenta una realidad diferente. El involucramiento de Irán pudiera ser un factor que abone a la necesidad de escalar la defensiva israelí. Lo que vemos ahora en el frente norte es que primordialmente se están dando algunas operaciones muy puntuales donde se recibe fuego en el territorio israelí que proviene del Líbano y se está respondiendo en concreto a esas amenazas. Más que eso, esto pudiera o no convertirse en una escalada de violencia de mayor magnitud si alguno de los aliados de los grupos terroristas interviniera pasando algunos de los límites que las fuerzas de Israel han Sí. establecido para escalar. En tanto eso no suceda, se mantendrá la situación como hasta el momento y tendremos la esperanza de que pronto llegue la paz. Seguiremos atentos a lo que allí ocurra. Lourdes Baeza e Ilan Aikner, gracias por acompañarnos y a nuestra audiencia. Sigan conectados con France 24.